Mientras estamos preparando los medios, recordaros que la tercera firma se ha pasado ahora a la entrada, por lo que si no habéis firmado, después a la salida podréis firmar, ¿de acuerdo? Y al final de la jornada habrá otra firma, ¿vale? Hay 2 firmas por la tarde. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por dónde íbamos. Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta segunda parte de la jornada de hoy. Y una vez que esta mañana ya se han desarrollado los aspectos como la conceptualización, el diagnóstico y las necesidades en relación con la inteligencia límite, damos un paso más y nos situamos en el ámbito de las intervenciones. El centro educativo es un ámbito de intervención fundamental en el desarrollo de nuestros chicos y chicas. Realmente, del tiempo del que disponen, quitando 8 o 10 horas, que es lo que deben dedicar al descanso, tienen un resto de 14 horas que 6, 7 las suelen pasar en el ámbito escolar. O sea, es un lugar muy importante en su vida. Bueno, pues, ¿cómo trabajamos? Permitidme una pequeña anécdota que me ocurrió en los inicios, cuando yo empezaba, como muchos de vosotros ahora seguramente estáis, sobre todo los que estáis terminando vuestra formación ahora. Entonces, haciendo mis prácticas en un centro de educación especial, cogí uno, pues donde conocía a los profesores, y uno de estos profesores de educación especial me decía, dice, mira, Cele, está muy bien lo que haces, la valoración, la documentación, todo lo que hace. Dice, pero con estos chicos que se les nota en la cara, está bien que lo hagas, pero lo que realmente me resulta muy difícil es a estos otros chicos que no se les nota en la cara. En eso sí que realmente me faltan recursos y tengo dificultades para poder trabajar con ellos. La verdad es que me descolocó un poco, ¿no? Esta anécdota, un poco podríamos decir un poco descarnada, pero tremendamente gráfica, nos situaba a los profesionales en esa realidad de la parte que desconocíamos realmente de este mundo de los alumnos que estaban en esta situación de las necesidades, pero que no sabíamos todavía cómo llegar a ellas. Bien, pues a partir de ahí, y como decía antes, damos paso en esta primera ponencia de la tarde y nos situamos en la etapa educativa. Características, necesidades, recursos e intervención, orientaciones para el aula. Para ello contamos con 2 profesionales con un amplio recorrido en el ámbito educativo y en la formación. Doña María Luisa de Sousa Panasas y don Fernando Durán Gutiérrez. Bueno, pues Fernando va a ser el primero en exponernos la parte de la intervención en el centro educativo. Fernando, pues empezó su formación, como muchos de nosotros empezamos, diplomatura en educación primaria, licenciado en psicopedagogía, máster en experto en atención temprana, máster en experto en dirección y gestión de recursos humanos. Desde ahí, actualmente dirige y regenta la organización de ASPAIMBA, así como también los apoyos en lo que es la valoración y evaluación de los alumnos. De la misma forma que viene desarrollando la gestión de recursos económicos y de proyectos. ¿Qué más podemos decir de Fernando? Pues yo, aparte de conocerlo en otras jornadas que se han organizado, pues también a través de sus publicaciones. Es una persona que continuamente ha estado interesada en aportar sus conocimientos y podemos encontrar que ha colaborado en aproximación a personas con discapacidad y necesidades de apoyos intermitentes. Desde el 2003, que hizo estas primeras aportaciones, se le siguieron la colaboración en la Guía Técnica de Inteligencia Límite, Guía Técnica sobre Escolarización de Personas con Inteligencia Límite, Guía Técnica sobre Inserción Laboral de Personas con Inteligencia Límite, Guía Técnica sobre Vida Independiente de Personas con Inteligencia Límite, Perfil, Necesidades, Recursos y Propuestas de Mejora, que es una de las últimas colaboraciones en 2012. Bueno, pues ahí tenemos todo un banco de recursos si este tema realmente alguna vez tenemos que agarrarlo de verdad como profesionales. Fernando. Bueno, buenas tardes a todos.
Gracias por estar aquí y lo digo sobre todo fundamentalmente y no lo digo con ningún tipo de doble sentido ni por quedar bien, sino doy las gracias porque así nos los pidieron los chicos del centro que nos dijeron ¿quién va a hablar de educación? Yo, pues dile que presten especial interés porque no lo hemos pasado tan bien como nosotros hubiésemos querido en la etapa educativa. Entonces, lo transmito porque es eso lo que quería que ellos transmitiese hoy aquí. Tengo dos objetivos. Uno es hablaros de educación. El segundo es intentar que no os durmáis, por la hora que es. Voy a intentar que no os durmáis y si lo consigo, intentamos aprender algo, ¿vale? Mirad, aunque el aforo es como es y la clase es como es, vamos a intentar hacer algo que sea más dinámico y aunque no podamos tener una interacción lo más correcta posible, al menos sí de pensamiento, ¿vale? A mí me gustaría que vieseis la foto que está en la proyección. Y hay una pregunta ahí. ¿Cuál de esas dos personas pensáis que tiene inteligencia límite? Pensarlo. Valorar quién pensáis que puede tener más inteligencia límite, quién sí, quién no. Es difícil, ¿no? ¿O no? ¿Es fácil? ¿Parece difícil? Bueno, pues las dos personas tienen inteligencia límite. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues significa que en la etapa educativa, en la que tenemos que planificar apoyos, en la que tenemos que adaptar la educación, las materias, que tenemos que dar una respuesta adecuada a una serie de necesidades, vemos que tenemos una dificultad porque no existen rasgos físicos. Ya lo hemos visto antes. Yo os he predispuesto a pensar que una persona sí tiene y otra no tiene, cuando en realidad son las dos que no tiene. Perdón, son las dos que tienen. Además, en educación, se ha comentado antes los compañeros que está la dificultad del diagnóstico precoz. Es que no llega hasta antes de los 6 años, es muy difícil. Además, está, como nos ha hecho María Ángeles esta mañana, el diagnóstico de retraso madurativo. ¿Eso qué es? Porque no sabemos si es un señor que llama a la puerta y dice soy el retraso madurativo. Porque, claro, ahí cabe todo. Desde una discapacidad más severa a una más ligera y hasta los 14 años por ahí no empezamos a poner ese apellido, que puede ser límite, que puede ser ligero, que puede ser trastorno por déficit de atención y hiperactividad, puede ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además es complicado por la propia ámbito de lo que es el propio aula, la idiosincrasia del aula. Las aulas son como son, tienen el número de alumnos que tienen los profesores que tienen, los profesores están formados como están formados y contra eso podremos luchar y podremos reivindicar, pero la realidad es la que es. Y eso hace que sea cada vez más difícil prestar necesidades a aquellas personas que no manifiestan abiertamente esa discapacidad que tienen, que es precisamente por lo que estamos aquí, ¿vale? Con lo cual nos encontramos con un mapa de personas en la que ¿quién tiene inteligencia límite? ¿Quién no tiene inteligencia límite? Tú sí, tú no, tú que has suspendido, tú que no has suspendido, tú que tienes dificultades, pero nos han dicho que después puede que sea algo enmarañado y tenga otra cosa. Entonces, ¿en qué quedamos? Entendemos que es difícil, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo vamos a detectar el alumnado con inteligencia límite? Bueno, pues vamos a intentar poner el énfasis en una serie de alteraciones que pueden presentarse en los primeros años de escolarización, que no tienen por qué ser claves, pero sí son llamativas y significativas. Y tenemos que poner la atención en este tipo de indicadores. Además, como profesionales de la enseñanza o futuros profesionales, debemos entender que si tenemos la sospecha de existencia de un tipo de alteración, un tipo de necesidad, hay que hacer evaluación para descartar y planificar los apoyos o para descartar y buscar otra causa que pueda dificultar ese tipo de necesidades. Además, hay una serie de indicadores orientativos de gente que lleva toda la vida trabajando con inteligencia límite y que dice, oye, señores, que nosotros llevamos 35 años trabajando con este colectivo y podríamos decir que estas 4 características son y se manifiestan muy a menudo en personas con inteligencia límite. Y finalmente, con una serie de indicadores curriculares, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Mirad, ahí viene, todo esto lo tenéis en el pendrive que os han dado, pero yo quiero que pongamos el énfasis en cómo esto realmente se interpreta, cómo vamos a ser capaces de identificar lo que aquí pone. Dice, de 0 a 3 años
podemos tener indicadores que es el retraso en el desarrollo psicomotor, adquisición tardía de la marcha, retraso en la adquisición del control postural, déficit de coordinación, en el lenguaje comienzan a hablar más tarde. Siempre, en un 90% de los casos, comienzan a andar un poco más tarde, pero acaban andando, y comienzan a hablar un poco más tarde, pero acaban hablando. Y muchas familias dicen, bueno, es como el padre que también es muy torpe y está andando más tarde. Se lo escuchamos muy a menudo en el despacho, muy a menudo. O es como su tío, o es como su hermano. No es que su hermano era más espabilado o su hermana era más lista que él, ¿vale? Pero, sin embargo, sí se manifiestan esas dos características muy a menudo en personas con inteligencia límite. De 3 a 6 años, el juego simbólico se da, pero es escaso, es muy pobre, entonces pasa desapercibido. En el lenguaje tenemos un desarrollo comprensivo y expresivo normal, quizás pobre, pero está, con lo cual también es un poco ambiguo. Lectoescritura, hay un desarrollo en la coordinación oculomanual, nos cuesta más trabajo empezar a escribir, a coger el bolígrafo, son un alumnado que prevalece mucho al principio, cuando estamos trabajando el tema de la grafía, lo cogen de una manera, la semana siguiente lo cogen de otra, o sea, hay mucha variación hasta que al final acaban cogiendo el lápiz de manera correcta. Y a nivel de psicomotricidad, pues también hay algunas alteraciones, sobre todo en la fina y en la gruesa, ¿vale? Esto está muy bien, pero ¿cómo en la práctica nosotros podemos detectar este tipo de cosas? Mirad, juego simbólico. Podemos interpretar qué es ese juego, ¿no? Yo puedo intuir que tiene un padre que le gustará la moto, que es motorista, o una madre, un hermano, alguien en la familia que le gustan las motos y tiene una moto, ¿vale? No es lo mismo eso que esto. Vemos la diferencia que hay en el juego simbólico. No es lo mismo montarme en una moto que montarme, que disfrazarme, que caracterizarme, etc. Esa es la diferencia que hay que poner en el juego simbólico. Eso es donde decimos que el juego simbólico es pobre. Cuando nos dan una plastilina, que hoy en día hay plastilina de todos los colores y sabores, porque hoy se pueden comer y no te pasa nada, pues no es lo mismo que nos den un trozo de plastilina cuando los niños son pequeños y que cojan la plastilina y la machaquen y la deformen a que hagan una bola. Hay diferencias y eso pasa desapercibido. Pero es que además puede que alguien nos haga otra cosa. ¿Veis? Esto es donde hay que ponerle énfasis en la escuela. Lenguaje pobre. No es lo mismo que nos digan, dame un yogur. Si me lo ha pedido, se lo he dado. Problema solucionado. A decir, quiero un yogur, que tengo hambre. Hay diferencias que pueden pasar desapercibidas, pero los profesionales de educación no pueden pasarlas por alto, porque son profesionales de educación. Lo puede pasar la abuela, lo puede pasar el vecino, el amigo, pero no los profesionales de educación. De 6 a 12 años, tenemos dificultades de socialización en el contexto escolar. Tenemos comportamientos inadecuados porque no encuentran los mismos intereses que sus iguales, entonces nos ponemos en dos extremos. O hacemos un rol pasivo y aguantamos carros y carretas, todos los abusos, sufrimos todo lo que nos quieran hacer, o por el contrario, asumimos un rol activo y somos el malo de la clase, el que hace el escándalo, el que está siempre buscando los problemas, etc. Al final son llamadas de atención. También tenemos dificultades de pensamiento y de razonamiento lógico, identificación en el juego con grupos de menor edad. Claro, si yo con la gente de mi edad no tengo los mismos intereses, pero mis sobrinos, que son más pequeños que yo, me encuentro cómodo porque yo dirijo el grupo, dirijo el juego y además me entienden, pues estoy más cómodo. Entonces aparece esa acomodación a estar con niños y niñas más pequeñas de su propia edad. Hay también una mayor posibilidad de presentar alteraciones comunicativas, sobre todo a nivel del lenguaje, decía María Ángeles, de manera muy acertada. El lenguaje es muy significativo porque es la expresión del pensamiento, es la comunicación. Y ahí podemos intuir y leer una serie de dificultades. Baja resistencia a la fatiga. Si hay algo que se me da mal, yo es que ya no lo intento. ¿Qué diréis mucho? A mí también me pasa eso. Pero entender que en el contexto escolar se refuerza muy a menudo la insistencia en la actividad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Mirad, las interacciones. Estoy encantado de la vida. Yo dirijo al más pequeño de mi casa, o a mi primo, a mi vecino, y no hay ningún problema. Fijaros la posición que tiene la niña. Está encantada de la vida diciendo, cuidado que aquí yo soy quien pone la pauta. O llamamos la atención, como yo no tengo un interés, ni comparto el mismo foco de interés que mi compañero, pues lo que me dedico es un poco a llamar la atención. Esto es donde hay que poner el énfasis, ¿vale? Baja resistencia a la fatiga. No es lo mismo estar haciendo un puzzle que
jugar con un puzzle. Yo no hago un puzzle, me dedico a coger piezas y sí, me sonrío como diciendo, hasta aquí voy a llegar, no esperes más de mí porque... O simplemente ya es un juego, no, es que ya te lanzo el puzzle, es que ni siquiera estoy jugando con el puzzle. Estas son las cosas que los profesionales de educación tienen que ver, ¿vale? Y a partir de los 12 o 18 años, pues hay un desfase curricular de 2 o 3 años, además muy evidente. La fase del pensamiento abstracto es incompleta, dificultad en la organización, orientación espaciotemporal, la comprensión lectora, mayor dificultad en habilidades académicas, es mejor actividades manipulativas que más académicas, instrumentales. Hay a nivel psicosocial dificultades en la planificación y organización de tareas, dificultades en la organización de los tiempos libres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las tenéis todas ahí. No es lo mismo que un adolescente de secundaria celebre el cumpleaños con sus iguales a que lo celebre, pero siempre con su familia. Hay diferencias. Este es el foco que tienen que prestar los docentes y los profesionales de educación. Soy insistente, pero es que estas son las claves que pasan muy desapercibidas. Tanto en uno como en otro celebran los cumpleaños igualmente y además desde la felicidad más absoluta y además siempre rodeados de gente. Pero cuando tienes 16 años te gusta celebrarlo con tus amigos, aunque te gusten tus padres y estés muy cómodo con tu familia. Y cuando ya tienes otra edad, pues a lo mejor en primer lugar aparece la familia. Pero con 16 años te gusta estar con tus iguales, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora que también hay una serie de indicadores curriculares en educación. Mirad, en el primer ciclo de educación primaria aparece la lentitud en la realización de tareas. Esto que mi compañero lo hace antes, yo lo hago después. No hay más. En el segundo ciclo ya no es que tarde más, sino que me cuesta un poco de trabajo hacerlo. Hay dificultades en la realización de la tarea. Pero ya al final no son dificultades de tarea, son dificultades de aprendizaje. Esa es la evolución de una persona con inteligencia límite. Soy lento al principio, luego tengo cierta dificultad a hacer la tarea, pero luego ya tengo dificultad para aprender, ¿vale? ¿Qué apoyos deberíamos poner? Pues en el primer ciclo un refuerzo de lectoescritor y de cálculo, en el segundo reforzar las horas instrumentales básicas y en el tercer adaptación curricular no significativa, ¿vale? En educación secundaria nos vamos a encontrar que el currículum es del segundo o tercer ciclo de educación primaria. No pretendamos ir a más, porque al final estaremos olvidándonos la parte de capacidad adaptativa que decían los compañeros. Aumenta las dificultades de comprensión y abstracción, con los problemas de la abstracción y además aumenta el nivel de exigencia. Evidentemente hay dificultad de aprendizaje, de planificación, de organización y de ejecución de la tarea. ¿Qué podemos hacer en secundaria? Esta adaptación curricular significativa, vamos a cambiar ya los objetivos que sus compañeros, vamos a trabajar otras cosas. Hay que aumentar las horas específicas de PT y AL, que sin embargo en educación secundaria hay menos recursos de PT y de AL. Diversificación curricular como una opción, no la más correcta, es como una opción, porque tal y como está planteada la diversificación curricular está dirigida más a otro público. El tema de los PCEPIs, que ya han finalizado, ahora aparece la formación profesional y pongo ahí adaptada, porque entiendo que tendrá que salir la formación profesional adaptada para este colectivo u otros. ¿Qué ocurre? Que durante este proceso, si no hemos sido capaces de ver que esta persona tiene inteligencia límite, nos hemos creado una serie de expectativas y creencias en torno a ellos. Y fijaros, ahí está claro. Al principio decimos que es lento, es que se distrae mucho. Que es muy lento, que se distrae mucho. Luego ya, que es muy torpe, ¿eh? Y encima hasta es mal educado porque responde mal. Esto es real, ¿eh? Claro, imaginaros que os ponen resolver un problema en alemán y lo tenéis que hacer. Podéis ver números, pero el texto no sabéis lo que tenéis que hacer. Pues una persona con inteligencia límite, si le ponen algo delante y no sabe qué hacer, pues no lo va a hacer, va a tardar mucho tiempo, va a decir, a mí no me pongas esto, y claro, es mal educado, es vago, no lo quiere hacer. Y luego ya, pues es que nunca se esfuerza. Es que nunca se esfuerza. Ya me dan la multa. Bueno, 3 ámbitos. Esto lo tenéis todo aquí, con lo cual lo podéis leer tranquilamente. En el lenguaje y la comunicación hay un gráfico en el que se ve cuál es la evolución normal, entendido normal como la mayoría de personas que no tienen discapacidad y una persona con inteligencia límite. Si veis,
Los inicios son normales, pero empieza a haber una diferenciación, sobre todo los 3 primeros años de vida. Cuando una persona sin discapacidad está en la fase en la que dice ya 2 palabras, una frase que mete 2 palabras, etcétera, en personas con inteligencia límite nos estamos yendo a 3 años. Esto es real. Se produce más tardío, pero acaban hablando, acaban teniendo ese vocabulario sencillo, ¿vale? Lo tenéis en los temas. Aquí hay un análisis, hay una comparativa entre cómo afecta el lenguaje en personas con discapacidad intelectual y con inteligencia límite, para que podamos ver un poco dónde se pone el punto u otro. Lo tenéis todo ahí, los aspectos sintácticos, los semánticos, los pragmáticos. Hay algunos ejemplos para que veáis. Esta es una persona que tiene 12 años y en quinto de educación primaria. Se le dice, construye una historia a partir de las siguientes palabras claves. Avión, excursión, maleta, amigos y billete. Entonces dice, bueno, pues érase una vez 3 amigos que quieren ir de excursión a Madrid. Y uno de los 3 amigos pregunta, ¿y no sería mejor si cogemos el avión? Vale, buena idea, dijo uno de los amigos. Después los 3 amigos fueron a comprar los billetes y una vez comprados los billetes hicieron las maletas, cogieron el avión y partieron rumbo a Madrid. Punto final. Eso serán muchas cosas. La grafía, la organización, repetición. Estamos hablando de quinto de primaria. Otro. Éramos unos cuantos amigos que íbamos a un viaje por avión. Cuando llegamos a casa a preparar las maletas. Luego fuimos al aeropuerto y fuimos a la taquilla a pedir unos billetes para irnos a Hawái. Fue una excursión muy bonita. Fijaros lo que dice ahora. Y en vez de seguir narrando, da una opinión personal. La verdad es que yo no he ido nunca a Hawái, que me gustaría repetir algún día. Espero volver algún día a ese sitio paradisíaco. Veis que hay algunas palabras que sí son ricas. Paradisíaco no es una palabra que está en el lenguaje común, ¿vale? Otro. Bueno, ahí tenéis ejemplos, lo tenéis en los apuntes. De descripción libre, opinión. Describe qué es lo que te parece a ti sobre el medio ambiente. Pues ahí tenéis, ¿vale? A mí no me parece que esté bien cuidado porque tiramos muchos papeles al suelo. Para mantenerlo limpio lo que hay que hacer es evitar tirar los papeles al suelo, que en vez de irse en coche o en moto, que contamina más, te vas andando en bici o incluso en autobús. Así que ya sabemos, no contaminemos el planeta. El medio ambiente hay que cuidarlo porque si no lo estropeamos con tanta basura que tiramos. ¿Vale? Tercero de la ESO. Otra, veis el tipo de letra. Otra también, este es el anterior, ¿vale? Cálculo y numeración. Bueno, la mayor parte de los problemas no es la lectoescritura de los números, es la resolución de problemas, las habilidades de conteo, el manejo del dinero, ¿vale? Ahí tenemos también algunos ejemplos. Fijaros el enunciado que se las trae. En la dependencia de recursos humanos de la empresa Holday se ha realizado una remodelación de los archivos y se ha demandado 3.785 carpetas archivadoras. Si el departamento tiene 5 sesiones, ¿cuántos archivadores irán destinados a cada sesión? Fijaros cómo se ha resuelto. Hay que dar pautas. Primero, datos. Después, operaciones. Tercero, solución. Solo si somos metódicos conseguimos éxito. Si no, nos equivocamos. Esta es la función del maestro. No es el de la madre ni el del profesional sanitario, es el del maestro, secuenciar las actividades. Otra, ninguno fue capaz de resolver el problema de manera correcta y sin embargo parece más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí hay otra cosa. Si leéis el enunciado dice, Juan tiene una entrevista de trabajo en la Consejería de Educación a las 11:35 y llega a las 10:05. ¿Cuánto tiempo se ha presentado antes de la entrevista? Aquí no hablamos de 1 a 10, aquí hablamos de minutos, que son 60. Pero ellos las operaciones las hacen teniendo como referencia la escala numérica normal. Nos equivocamos, ¿vale? Aspectos motores, ya hemos dicho el inicio tardío de la marcha, sobre todo dificultades de psicomotricidad fina, motricidad gruesa, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas cosas ahí, las ventajas del deporte y algunas orientaciones metodológicas que son interesantes y que yo os pediría, sobre todo a los profesionales de educación, que tengáis a bien leer porque algunas deberían de ser sí o sí el canon y el Padre Nuestro del maestro. Termino simplemente con esta frase que dice, y creo que es un poco lo que más resumiría y lo que entendía que los chicos del centro quería que hoy se dijese aquí. La escuela es una parte fundamental en el desarrollo de la persona, pues en ella se entrelazan las experiencias personales, tenemos nuestros amigos, aprendemos, nos enseñan habilidades y fundamental, se sientan las bases del individuo, afectando en el desarrollo de toda su vida posterior. En la medida en que se consiga que el alumnado con inteligencia límite pueda vivir en la escuela en igualdad, repito, en igualdad de condiciones gracias a las adaptaciones y apoyos que necesita,
para poder superar sus limitaciones, estaremos sentando las bases adecuadas para que en la edad adulta puedan tener una vida normalizada. No podemos permitirnos en el 2014 que tengamos chicos que vengan y nos digan que le han prendido fuego al pelo en clase, que le han encerrado en las contraventanas, que han sufrido abusos a la salida de los colegios, que no se puede permitir, porque al final estamos sentando unas bases de un individuo que nos va a costar mucho más trabajo insertarlo socialmente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu trabajo, por la claridad, por la exposición didáctica y desmenuzada de lo que has hecho. Hay un problema, nos has dejado con el caramelo en la boca y nos lo has quitado a mitad. Yo por lo menos la sensación que tengo. Si hubiéramos estado escuchando cada uno de los ejemplos, pues bastante más tiempo. Esperemos contar contigo pues cada vez que lo necesitemos. Gracias. Bueno, la siguiente parte, para complementar esta exposición, sería que para realizar estas actividades, este trabajo, hacen falta personas, hacen falta profesionales. Esta mañana ya se dijo que de alguna forma hacen falta profesionales con sensibilidad, comprometidos, pero además de ello que tengan una formación adecuada. Pues para ello contamos con la exposición de María Luisa de Sousa. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Intervención Psicopedagógica y Educación Especial, máster en Psicología Educativa y licenciada en Psicología. Bueno, su experiencia profesional la ha desarrollado en la orientación de trabajos y seminarios, proyectos, supervisión de etapas curriculares, en cursos de formación en servicios sociales y en cursos de educación especial. Es especialista en formación continua de educadores y de profesores de enseñanza básica y de necesidades educativas especiales. Actualmente es profesora en el Instituto Politécnico de Portalegre, Escuela Superior de Educación, en el área específica de Psicología y Supervisión. Bien, algunos de sus trabajos los encontramos en sus publicaciones, que destacamos de ella, Desarrollo de culturas inclusivas para la educación, y el siguiente es La preparación de profesores para la diversidad y la inclusión, competencias necesarias para ser profesores inclusivos. Pues muy bien, María Luisa, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Quería cumprimentar a mis compañeros de mesa, agradecer a la Fundación, a Dona María Magdalena, por la invitación, que me ha dejado muy orgullosa de venir, porque aquí, como he estudiado aquí en Badajoz, es como volver a casa, a la segunda casa. Así que muchas gracias. Después quiero cumplimentar a los presentes, pedirle perdón porque no hablo muy bien el español. Y también si ven algún error en mi PowerPoint, por favor, perdónenme, porque el traductor no es así tan bueno. Y yo sé que ver nuestra lengua que no está bien escrita es un problema, por eso tienen que perdonarme, se van a encontrar los errores. Yo, como han dicho, he hecho mi carrera trabajando en estos problemas de la educación con personas con discapacidades. Primero he trabajado en una institución durante 10 años de niños con problemas, y ha sido ahí que me he interesado y he percibido que toda la gente tenía mucha buena voluntad, pero he percibido en el inicio de mi carrera que los profesores eran héroes, porque intentaban trabajar mucho, pero le faltaba muchas veces la formación, las bases, las cosas que Fernando nos ha dicho aquí, que no están presentes en la formación de profesorado. Y entonces me he interesado y he pasado para la formación. La formación de profesores en Portugal no es muy como aquí, porque nosotros tenemos una formación general para profesores, y después, para trabajar con niños o con personas con problemas, con necesidades especiales, tienen que hacer
una especialización o un máster. Y solo después pueden trabajar en las escuelas con los niños con problemas. Pero, en esta ponencia la organicé en tres apartados. Gracias. Primero, ¿qué es esto de la inclusión? Porque en Portugal este debate de la inclusión ya está ya no está tan acceso, porque ha salido una ley que ha dicho que todos los niños tienen que estar en la escuela. Así que las escuelas especiales solo tienen los niños, los jóvenes, después de los 18. O si la escuela prueba que no tiene condiciones para trabajar con determinados casos. Así se han organizado centros educativos que tienen centros muy especializados para los graves problemas, para el autismo, para las deficiencias múltiples, pero están todos en la escuela. Claro que después hay un trabajo especializado en esos centros que están dentro del centro escolar y después esos niños tienen algunas actividades juntamente con los otros en las clases. No toda. O sea, algunos están siempre en la clase regular porque tienen menos problemas, otros están una parte en el centro especial y otra parte en una clase regular. Bueno, nosotros ya no discutimos si es bueno o si es malo. La ley así lo dice y así lo estamos intentando hacer. El problema es cómo hacerlo con calidad. Hacerlo lo hacemos, pero lo hacemos bien. Este es nuestro problema. Por tanto, la inclusión es siempre la promoción de los derechos. Aquí tenemos un principio. Y si hablamos de inclusión, no estamos hablando de principios, de aspiraciones, de cosas que sabemos que tenemos que tener, tenemos que llegar, pero sabemos que nuestras sociedades no son inclusivas. Pero tenemos que acreditar que es posible garantizar las condiciones de vida equitativas, con todos los derechos para todos. Y cuando las sociedades así lo deciden, tenemos que trabajar todos para combatir las desigualdades. Y por eso, voy a ver si voy un poco más, tenemos que siempre pensar en inclusión en la educación, pero en la inclusión social, que es muy importante. Tenemos que promover los derechos de todos en los ejercicios de la ciudadanía. Tenemos que pensar en la discapacidad como debiendo hacer parte de las varias políticas de nuestras organizaciones, no es solo, porque hasta los años 90 en Portugal solo las instituciones, los padres trabajaban para conseguir que no hubiera tanta discriminación. Ahora tenemos que pensar que somos todos, que son los políticos y que son las otras instituciones, porque estamos luchando por la igualdad de derechos. Tenemos que apostar más en las capacidades de las personas y no en los problemas que tienen. Y ya hemos oído hablar de esto por la mañana, porque estamos siempre diciendo que tiene este problema, tiene aquel, pero no somos capaces de mirar a la persona como persona y decir, esta persona tiene esta posibilidad, vamos a trabajar con esta más-valía de la persona. Yo sé, porque he trabajado con personas con discapacidad, que a veces es difícil encontrar dónde está la capacidad, pero la tiene. Nosotros tenemos que ser suficientemente creativos y curiosos para ir procurar la capacidad que la persona tiene. Y después, también ya lo han dicho por la mañana, la discapacidad es una condición que resulta de la relación entre la salud, las condiciones de los problemas que la persona tiene y los contextos donde están inseridos. Cuando hablamos de educación inclusiva, yo no voy a hablar de escuela inclusiva porque me parece que no tenemos en Portugal escuelas inclusivas. Tenemos algunos profesores, algunos centros que han apostado en la inclusión y que lo hacen muy bien. Pero, en general, no podemos aún decir que tenemos escuelas inclusivas. Tenemos algunos profesores que lo hacen bien y por eso hablaremos de educación inclusiva y no de escuela. La escuela inclusiva, yo tengo esperanza de un
poder ver las escuelas inclusivas en mi tiempo de vida, pero no soy así tan optimista. Que es la educación inclusiva es una reforma que tiene que apoyar la diversidad de todos. Y cuando hablamos de la diversidad de todos, estamos a hablar también de la exclusión social, porque cuando los niños no están trabajando bien, los profesores no saben qué hacer, estamos contribuyendo para la exclusión de la escuela, y para el abandono precoz de la escolaridad y para la exclusión. Y cuando hablamos de exclusión, estamos también hablando de todas las actitudes y todas las respuestas que estamos dando a la raza, diferentes razas de las personas, de clase social, de etnia, de religión, de género, que ahora se está también hablando mucho, y de capacidad. Entonces, cuando hablamos de escuela inclusiva, no estamos hablando solo de una escuela para personas que tienen un determinado tipo de problema. Estamos hablando de una escuela para todos y para todas, incluyendo todas las especificidades de las personas. Así, reconocemos que temos que trabalhar e atuar para conseguir escolas para todos e para todas, que incluam a todos, que aceitem as diferenças. Um dos problemas, e quizás aqui em Espanha também, em Portugal, quando em 98 se cambiou a lei e os niños foram à escola, os professores han quedado com uma gran frustração, porque decían, bueno, si están aquí, son iguales, si son iguales, tienen que hacer lo mismo que hacen los otros. Y todo el mundo pensaba, con buenas intenciones, que teníamos que poner todos iguales, pero no tenemos que poner las personas iguales, las personas son diferentes. Y lo que tenemos que hacer es aceptar y celebrar la diferencia, porque en nuestras sociedades actuales no es solo la diferencia de tener un problema intelectual, es también porque es más gordo, porque es más bajo, porque es más no sé qué. Y cuando nosotros estamos educando a los niños en las escuelas para la diferencia, estamos trabajando para todos. Los gordos tienen un problema de salud, pero tienen derecho a estar allí como quieran. Y las personas de etnias diferentes tienen su derecho a continuar su cultura. Y cuando hablamos de esta educación inclusiva, tenemos que hablar de profesores, de profesionales que respetan todas las diferencias y que las aceptan. Y eso no es muy fácil, porque estamos muy centradas en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir, y tenemos muchas veces que refletir. Ay, por Dios. Voy caminando. Por tanto, para construir la inclusión es tener una comunidad donde trabajemos juntos, aprendemos juntos, y no podemos pensar nunca en que queremos que todos sean iguales. El objetivo es que cada uno sea miembro de una comunidad que valide, que valore su individualidad. Y voy a pasar un poco más. Y voy a decir como Fernando, está todo en la pen. Las escuelas tienen que asumir esta responsabilidad porque está en la ley. Es la escuela o el centro escolar que va a responsabilizarse para hacer una educación de calidad. Y las escuelas y las universidades que forman los profesores tienen que organizarse. Nuestras sociedades cambian muy deprisa. Y las escuelas de formación, las escuelas no tienen tanta rapidez para cambiar. Primero cambia la sociedad, nosotros los profesores nos quedamos así, ¿qué pasa? Ya no es la misma cosa. Y después, entonces intentamos, pero vamos siempre por detrás de los cambios. Y tenemos que ser un poco más rápidos en la investigación y en el pasaje de la investigación para la práctica. Muchos de nosotros hacemos tesis, estudiamos mucha cosa y después lo ponemos en la biblioteca y ya está. Y hay que encontrar maneras de pasar los resultados de las investigaciones para los profesores. Por tanto, solo para decir que es muy importante ahora, en el siglo XXI, hacer una educación inclusiva de calidad. Y ya no voy a decir los aspectos cruciales que pienso que ya se han planteado. No llega a tener actitudes positivas y buena voluntad.
tenemos que ser profesionales, tenemos que tener calidad. ¿Qué competencias tienen que tener los profesores? Me preguntan los jóvenes que van a ser profesores que están por ahí. Pues las competencias de la investigación dicen que no hay nada de especial para trabajar bien con niños con problemas. Lo que dice es que todos los buenos maestros tienen competencias para enseñar los que son sobredotados, los que son regulares y los que tienen problemas. Si eres un profesor competente, te interesarás por responder a cada uno de tus alumnos. No hay, claro que si somos profesores de educación especial, ahí tenemos que saber un poco más. Pero, aquí me parece que Fernando también ha ya falado, portanto, para responder eficazmente tenemos que saber a qué estamos a responder, tenemos que hacer una detección precoz, qué niño tenemos aquí, y lo tenemos que hacer para los muy buenos, porque, no sé aquí, pero en Portugal también se pierden muchos alumnos sobredotados que no hacen aprendizajes en la escuela porque los profesores no entienden la forma diferente de pensamiento de estos niños. Así que tenemos que hacer esta detección a varios niveles. Y entonces, ¿qué se debe hacer para promover la inclusión? Primero, la colaboración. Ningún profesor puede hacer un buen trabajo solo. Podemos quedarnos muy orgullosos, yo he hecho esto pero tenemos cada vez más de trabajar con los compañeros, con nuestros colegas, con los padres, que durante mucho tiempo no se han escuchado a los padres conocen muy bien a sus hijos y tenemos que contar con su información y con su colaboración, y también los especialistas. Las adaptaciones de los currículos son esenciales, es una área que tiene que ser más trabajada en la formación de profesores, porque si es fácil para algunos profesores hacerlo, para profesores de matemática, de ciencias, de secundario, ya no resulta tan normal. Entonces, es una de las áreas que tiene que ser muy trabajada. Después, las estrategias más activas y diferenciadas. Esto lo que exige es un gran trabajo previo de los profesores, porque cuando van a clase tienen que tienen un currículo normal para todos, pero después tienen que hacer las adaptaciones previamente para darle a uno lo que cada uno necesita, así que exige un trabajo importante. Y la utilización de pedagogías inclusivas, que está ahora trabajándose mucho. Otros requisitos, los contextos donde están los profesores y los alumnos. No es solo, nosotros podemos estar en un centro educativo y como individualmente ser muy buenos profesores y hacerlo todo muy bien, pero si no lo hace todo el centro, nuestro trabajo se va a perder. Así que es muy importante, y aquí están algunas recomendaciones de UNESCO, es muy importante que los centros absorban y defiendan esas culturas inclusivas, que digan, aquí en mi centro trabajamos para la inclusión y todos son bien recibidos. Y después vamos a ver qué necesitan los profesores, qué formación. ¿Ya he pasado el tiempo? Ya cerrándose. Voy a cerrar. Después, aquí son las condiciones cuando estamos hablando del cambio. Hablamos del cambio en las escuelas que van a permitir que los profesores sean también mejores profesores. Después lo pueden leer. Aquí en la formación de profesorado, lo que estamos intentando es adaptarnos al que la investigación nos dice que está bien y hacer esa formación a los jóvenes. Tenemos que hacerlo en el primer ciclo, en licenciatura, no sé cómo se dice, licenciatura. El primer grado, para los estudiantes que van a ser profesores. Tenemos que trabajar más en los principios y los conceptos básicos, que es la inclusión, que es la discapacidad, saber distinguir, saber utilizar el lenguaje correcto, porque às vezes tenemos el lenguaje, sei lá, por ejemplo, en Portugal, mis estudiantes dicen siempre, los invisuales. No es invisual, es ciego.
Tenemos el deficiente, no es el deficiente, es la persona que tiene una deficiencia, porque el lenguaje es muy discriminativo y tenemos que aprender a utilizar bien la manera como hablamos de los otros. En último caso es Juan y María, no tenemos necesidad de decir que es el ciego o el sordo. Así que en primero grado se trabaja mucho conceptos y los diferentes tipos de necesidades y cómo se organiza el sistema de educación. Pero después, en la especialización y la formación continua, cuando ya se es profesor, ahí sí vamos a apurar cómo trabajar con los niños que tenemos. Y es lo que hacemos ahora, estoy terminando. Lo que hacemos ahora, estamos haciendo, es trabajar con profesores que ya vienen de la práctica, que ya conocen las situaciones, y ahora estamos trabajando lo que Fernando ha hecho aquí, cómo hacer los currículos, qué metodologías, cómo apurar mejor los diagnósticos. Y bueno, para terminar, que hay una brecha, aún siento que hay una brecha entre lo que hacen las universidades en la formación de profesores y lo que después el profesor tiene que hacer, aún no lo estamos haciendo muy bien. Y por eso, y no lo hacemos muy bien porque los profesores en las universidades también tienen ¿cómo se dice? Su especialidad. Yo sé de matemáticas. Sí. Y yo enseño matemática, pero un profesor de matemática tiene que saber enseñar matemática a todos y tiene que aprender a hacer adaptaciones del currículo y utilizar otras metodologías. Pero no es fácil con los profesores de las universidades decirle, no es como tú dices, ahora tienes que. Es un percurso, es un trabajo que se va haciendo y que no tiene, yo pienso que no tiene vuelta atrás, pero aún estamos lejos de conseguir que todos los profesores de todas las áreas lo hagan. Normalmente es el profesor, Luisa, es la de las necesidades especiales. Pero yo no sé de todo, yo no sé enseñar matemática. Y tienen que ser los profesores de matemática que enseñen de ciencias. Algunos ya están de este lado, pero aún hay muchos, no sé, que piensan que deben hacerse todo igual. Y después, la experiencia de cada universidad no es suficiente. Tenemos que cambiar más de experiencias, hacer cosas más en colaboración para comprender cómo aquí yo lo hago bien. Enséñame a mí para que yo lo haga bien en mi universidad. Y gracias. Sí. Gracias, María Luisa. Bueno, mientras que recogemos las posibles preguntas o propuestas que queráis hacer, hay dos o tres cuestiones que a mí me han parecido muy interesantes. Por un lado, has apuntado a las referencias y los objetivos que debe tener todo profesional. Además, pones de manifiesto que el profesor tiene que estar en la realidad social. Incluso yo he querido entender que debe ser un agente con compromisos de cambio social. Es decir, un profesional realmente comprometido. Realmente ese tipo de profesionales no es fácil de encontrar hoy en día. No sé en qué medida, bueno, pues podemos decirlo, cada uno lógicamente desde su experiencia, los que llevamos más tiempo, bueno, pues a lo mejor a veces por cansancio, pero sí que es verdad que en esta situación de seguir avanzando, de compromiso, hace falta, bueno, pues seguramente una tercera pata, que es la que nos falta aquí. ¿Cómo se consigue eso? Tenemos un sistema de administración que es el que de alguna manera marca las pautas para que eso se haga de una forma u otra, con ciertas diferencias en Portugal, pero muy parecidas a las Españas. En España vemos que los problemas más o menos también se vienen dando, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahí, lo que sí considero que es imprescindible, por lo menos desde mi experiencia profesional y de compromiso, es que las asociaciones forman un elemento fundamental en esto.
en la medida que una persona tiene necesidades, que se junta con otra persona que tiene necesidades, a partir de ahí empiezan a buscar soluciones. Y esas soluciones son las que de alguna manera hay que exigir a ese elemento que se llama administración y que no es ni más ni menos que un servicio que debe dar soluciones a los problemas de la gente. Una vez que eso lo tenemos claro, seguiremos avanzando. Si esperamos que las soluciones nos vengan desde la propia administración, lo tenemos muy complicado. Pues bien, esperamos vuestras preguntas. Gracias. A ver, para María Luisa, ¿es aconsejable cambiar más de una vez a la persona de centro educativo si él no quiere? Yo creo que es para los dos, ¿verdad? Si ¿Es aconsejable cambiar más de una vez a la persona de centro educativo si él no quiere? Me imagino que hace referencia al hecho de que vosotros habíais puesto ya un sistema donde los chicos estaban asignados a un centro, ¿verdad? Que los chicos están en un centro y es donde reciben ahí, dentro de lo que nos has expuesto, que hay diferentes apartados de atención educativa. Pero esos apartados están vocacionados para cada tipo de respuestas. Si, no se cambia. Se cambia cuando se tiene 18 años o 17 y se va a las instituciones para la formación profesional, para los centros de apoyo de trabajo, de formación de trabajo, de ocupación. Hasta los 18 se está en una escuela siempre la misma. ¿Sí? Y esa escuela tiene que organizar para responder a las necesidades. Pero si el niño es, por ejemplo, tiene autismo, se va a un centro que tiene las condiciones para responder al autismo. No cambia de ese centro, a menos que los padres no lo quieran. Si los padres entienden que allí no está bien, puede intentar, pero es allí, como no tenemos muchos recursos, nuestro ministerio ha decidido que iba a ubicar los recursos apenas en una escuela. Pero una escuela tiene recursos para autismo y otra tiene para sordos y a otra tiene para ciegos. ¿Cuál es el problema? Está en Porto Alegre y si yo soy de Elvas, tengo que ir todos los días a Porto Alegre. Los padres tienen que pensar que es mejor. Se queda en casa porque es muy pequeño o se va a un centro donde se puede dar la respuesta con personas especializadas y que, claro, aquí es siempre un dilema. Ya. Muy bien, yo creo que sí, queda la pregunta queda contestada. Bueno, pues yo por mi parte vuelvo a reiterar mis gracias, Fernando, María Luisa, y en este caso desde la Asociación de Orientadores de Extremadura, APOES, y desde la Confederación de Orientadores de y Psicopedagogía de España, COPOE, pues me han encomendado que os felicite por primeras jornadas nacionales que habéis puesto en marcha y que realmente, bueno, pues aparte de necesaria, siempre todo lo que aportéis, pues lo vamos a tener en cuenta para nuestro trabajo. Gracias.